cosas. Esas armas iban a volar en un avión. Yo no conozco mucho de aviación. Era un avión tipo Britannia de 2 hélices con bandera hondureña. ¿Bandera hondureña? Bandera hondureña. La pista estaba apagada, solamente estaba, los postes de luz de la pista estaban apagados, solamente los bombillos que permiten a los pilotos ver la pista, que son unos bombillos casi pegados a la tierra, esos sí estaban prendidos, y en el avión se veía por las luces del protocolo, porque estaba parqueado precisamente muy pegado al protocolo, y se veía la bandera de eso. Mira, donde está ese avión al lado del hangar, un poco más hacia la derecha, frente casi al protocolo, ahí estaba parqueado el avión. Entonces, en la parte de atrás, de donde está el timón de cola, ahí tenía el emblema de la bandera hondureña. Fidel saludó a los pilotos. Por eso me doy cuenta, y en el hablar de los pilotos, que no eran pilotos hondureños ni nicaragüenses, eran pilotos cubanos. Eran los dos pilotos, eran pilotos cubanos. Bueno, llegan los carros, los camiones con las cajas de armas, y se introduce todo este cargamento en el avión. Todo ese tiempo estuvo Fidel y Raúl en ese aeropuerto viendo cómo cargaban las armas. ¿Hacia dónde iban esas armas? Esas armas iban hacia la frontera de Nicaragua con Honduras. Ahí las tenía que esperar Ochoa, y ya Ochoa se encargaba de la distribución. Hay una zona, en esa zona que lo divide el río Coco a Honduras de Nicaragua, y donde estaban los sandinistas operando mucho en la parte nicaragüense era San José del Bocay. Bueno, uno de los lugares ahí. Yo oí en esa conversación que iba hacia la frontera de ambos países, hacia ahí iba. Del lado nicaragüense. Del lado de nicaragüense. Yo oí que era la frontera, ahí, en un lugar de la frontera de Nicaragua con Honduras. Por eso es que llevaba bandera hondureña. Le digo eso porque yo cubrí como reportero toda la guerra centroamericana, o sea, gran parte de la guerra centroamericana en esa zona. ¿Qué tipo de armas eran? Bueno, después que sale el avión, Oscar, para explicarte bien el tipo de arma y eso, ellos regresan otra vez al protocolo y empiezan a conversar, porque Fidel estaba muy preocupado acerca de que en cualquier momento pudiera salir una información de que esas armas habían salido de Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí comienzan que en los envíos anteriores no había sido posible eso, o no podía ser posible eso, porque esas armas, como Ochoa ahí dije que era el jefe de la misión militar en Nicaragua, esas armas se habían recogido dentro de Nicaragua, se habían cambiado por armamento soviético, por pistolas Makarov, algunas Stitching, que son unas pistolas de 20 tiros que ya no se hacen, que tiraban ráfagas, y algunos AK. Y entonces se le había cambiado al ejército de los sandinistas y se habían traído a Cuba. Esas armas americanas, M16, fusiles M16, pistolas Browning, revólveres Smith Wesson y de otras marcas, Colt, etcétera, se llevaban a Cuba, se reparaban en una fábrica de armamento, en un taller de reparación de armamento que pertenecía al Minin, o que pertenece al Minin, que está cerca del pueblo del Guatao. ¿Dónde queda el pueblo del Guatao? El pueblo del Guatao está en la Novia del Mediodía, después de pasar Marianao, La Lisa, El Cano. O sea, en La Habana. En La Habana. Entonces, se empavonaban, se les reparaban algunas piezas, se pintaban las partes de madera, o sea, se acondicionaba este tipo de armamento. Entonces regresaba a Ochoa y Ochoa la distribuía. ¿Le borraban la evidencia, le borraban la numeración? No hacía falta en estos envíos. Por eso es que ahí ellos hablan de que en estos primeros envíos no era necesario borrar la evidencia, porque esas armas estaban vendidas a Somoza. ¿Cómo la cosa? Sí, claro, porque antes del triunfo esas armas estaban en Nicaragua y esas armas supuestamente ya estaban vendidas, pertenecían al gobierno de Somoza. No había que hacer nada, repararlas, cogerlas y venderlas. Y se acabó, no había ningún tipo de problema. ¿Qué sucede? Que ya parece que el negocio había caminado tanto que se hacía necesario buscar más armas. Y entonces, en Cuba se empieza a recoger las Browning, las pistolas Browning, que tenía la motorizada, la policía, y se les entrega una pistola similar, CZ, de fabricación checa, 9 milímetros igual, y se recoge todo este armamento. Se recoge armamento de fusiles M16, etcétera, que habían llegado a Cuba a través de tropas especiales en las diferentes incursiones en América, etcétera, etcétera.
Pero estas pistolas Browning sí había que borrarle la evidencia, borrarle la numeración, etcétera. ¿Qué hacen con esto? Porque toda pistola, toda arma que sale de una fábrica, lo primero que hace la fábrica es hacerle una prueba balística. Y esa prueba balística se archiva y sale con el arma. Igual que la numeración. Y en esa fábrica de armas hay un registro de a quién se le vende esas armas. Si estas armas se recogían en Cuba, podía existir el registro que pertenecían a Cuba, claro, y de que en la fábrica existiera la prueba balística. ¿Qué es lo que hacen? La llevan al taller de reparación de armamento. A través del departamento MC se da la orientación de comprar en Panamá. Al frente de esto estaba Tony de la Guardia. Tony de la Guardia. Se da la misión de comprar en Panamá y en México los cañones de repuesto para las pistolas Browning. En Panamá. En Panamá y algunos se compraron en México. Y de esta forma se borra la evidencia de la prueba balística que se le había hecho en la fábrica. Y se le borra el número. El número se le pasa por una piedra profundo. Hay que darle profundo porque existen mecanismos y formas ahora que le pone determinada sustancia y surge el número. O sea, había que profundizar en el número. Y así es como trataron de borrar la evidencia. Todavía, y yo lo creo muy posible, algunas pandillas de narcotraficantes, de delincuentes en América Latina deben tener alguna de estas pistolas con el número borrado, y eso estoy completamente convencido, porque ese era el destino final de este armamento. ¿El destino final era vendérselo a los narcotraficantes? Sí. Ochoa no llevaba esto solo para los movimientos guerrilleros. Ochoa estaba dedicado a esto para sacarle dinero a este armamento y mandárselo a Cuba. Incluso él tenía emisarios que iban con dinero cash, efectivo, y lo entregaban allí en el Consejo de Estado a Fidel. Pero entonces Fidel sabía que estaba en eso Ochoa. Claro. Cuando él habla con Raúl dentro del protocolo, como le contaba, esta conversación es entre ambos, entre Fidel y entre Raúl. Fidel está preocupado por esto que le decía, de seguir la evidencia, y Raúl le está explicando qué es lo que se estaba haciendo para borrar estas evidencias. O sea, Fidel, claro, desde el momento en punto que llega allí al aeropuerto de Baracoa, está consciente de lo que están subiendo, saluda a los pilotos, habla con los pilotos, él sabía de toda esta operación. ¿Cómo se da usted cuenta que Fidel Castro estaba, ya fuera a través de Ochoa, de quien fuera, en conexión con el narcotráfico? En alguno de esos viajes suyos, ¿estuvo Pablo Escobar en Cuba? ¿Usted vio a los narcotraficantes colombianos en contacto directo con Fidel Castro? No, yo tenía, yo visité con Fidel un lugar que lo vamos a detallar después cuando hablemos bien específicamente de la droga, donde después que se da la causa 2 del 89, la causa 2 del 89, se dice... La 2 es la de Abrante. Sí, la de Abrante y la de Tony La Guardia, etcétera. En esa causa, no, la causa 1. Bueno, la causa 1 y la causa 2, porque en las dos se menciona la droga. Ahí me doy cuenta yo que ese lugar, ese almacén donde visité yo, acompañando a Fidel, escolta de Fidel, estaba la droga enmascarada en cajas de ron y en cajas de tabaco que iban a ir a Estados Unidos. Sí, es esto que se ve grande, de color anaranjado, es una edificación. El almacén donde Fidel vio, le abrieron y vio las cajas con ron, con tabaco, en Varadero, es el que está horizontal, más largo en la parte inferior, de blanco. Ajá. Eso que está ahí, ese almacén se lo abrieron y Fidel vio eso. Yo hasta ese momento no sé que ahí hay droga, pero cuando se da la causa del 89, que se señala que tenían almacenes en Varadero con la droga, me doy cuenta que es ese el almacén de la droga que utilizaban en Varadero. Ahora, ¿cuándo me doy cuenta que Fidel está en el narcotráfico? Por lo que yo supe a través de una conversación que se da con Fidel y Abrante en el tercer piso, que ya hice muy brevemente la historia aquí, de que Fidel conversa con Abrante, y Abrante le está proponiendo que hay un narcotraficante que va a ir a Cuba, que da $75,000 por estar con la familia, etcétera. Ahí es donde yo le pongo el cuño ya de que Fidel está en el problema de la droga.